Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. El segundo paso, mis queridos hermanos y mis amigos, para sanar, ¿verdad? Para tener salud emocional es conocerse a uno mismo. ¿Escuchó? El segundo paso para tener salud emocional, si es que queremos tenerla, es conocernos a nosotros mismos. Te hago una pregunta amable: ¿sabes quién eres realmente? ¿Conoces tu propia identidad? Cuando alguien te pregunta en la calle, ¿quién eres?, ¿sabes qué contestarle? Algunos contestamos diciendo a qué nos dedicamos, ¿no es cierto? Cuando alguien nos pregunta y nos dice, ¿quién es usted o quién eres?, nosotros decimos, soy maestro o soy médico. No te estoy preguntando a qué te dedicas. Te estoy preguntando quién eres. En la película Locos de Ira, con Jack Nicholson, recordarán, el doctor Woody, que interpreta precisamente Jack Nicholson, ¿verdad? Le pregunta a Dave, el otro personaje, y le dice, dinos quién eres. Y entonces Dave empieza a titubear, no sabe qué contestar. Qué difícil, hermanos, es contestar esta pregunta. ¿Quién eres? Sin embargo, mis hermanos, la gran verdad es que muchísimas personas no saben lo que son y viven vidas falsas o fingidas. El pastor Pete Scazzero dice que la gran mayoría de nosotros muere sin saber quién es. ¿Te puedes imaginar? La gran mayoría de las personas mueren sin saber quiénes son. Qué cosa terrible, ¿no te parece? ¿Tú sabes quién eres? Vivimos de manera inconsciente la vida de otras personas, las expectativas que otras personas tienen sobre nosotros. Muchas veces fingimos ser lo que no somos en realidad. Por ejemplo, miren, eres una persona introvertida, pero no te gusta, así es que vives como un extrovertido y te sientes avergonzado, pero lo niegas. Te sientes mal por ser un introvertido, así que vives la vida de un extrovertido. Cuando estás con alguno de tus amigos, actúas como alguien que no eres. Tus amigos desconocen quién eres realmente, solo conocen al impostor. ¿Te ha pasado esto alguna vez? No eres lo que realmente eres. O digamos que estás enojado y decepcionado y te sientes culpable por estar enojado y decepcionado. Pero cuando estás con tus amigos eres buena gente y eres dulce, pero por dentro te sientes miserable. Ellos están recibiendo una falsa imagen de ti y no están conociendo tu verdadero yo. Lo que está mal no es tu enojo, lo que está mal es que simulas ser alguien que realmente no eres. Tú estás realmente siendo un impostor. Así nos comportamos muchos en la vida. Esta manera de ser, mis queridos hermanos, o de vivir, afecta tu relación con cualquier persona, ¿no es así? Si finges, si no eres auténtico, ¿cómo puede alguien tener una relación saludable contigo? No se podría. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? De hecho, mis queridos hermanos, es lo que sucede en muchas relaciones humanas. ¿No es cierto? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los matrimonios. Esta es una de las crisis de los matrimonios, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Las personas fingen ser lo que no son durante el noviazgo. ¿No es acaso popular el refrán, mis queridos hermanos? Yo no te conocía así. O ya salió el peine. O ya sacaste el cobre. ¿Qué significan, mis queridos hermanos, todas estas frases? Pues lo que significa, mis queridos hermanos, es que la persona no ha sido auténtica,
que esa persona no ha sido lo que realmente es. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Lo que pasa a nivel de las relaciones humanas ocurre también en nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedes dar todo tu ser a Dios si el ser que eres no es el verdadero? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios si finjo ser lo que no soy? ¿A poco crees que Dios va a creérsela? No, Dios dice, este no es el auténtico, o esta no es la auténtica. Nunca podrás relacionarte profundamente con Dios si no eres lo que realmente eres. ¿Te das cuenta? Este es el segundo paso en la salud emocional para tener una espiritualidad emocionalmente sana. Jamás podré relacionarme profundamente con Dios a menos que yo sea lo que realmente soy, ser auténticos. ¿Ves, mis queridos hermanos? ¿Ves el tamaño del asunto? Tal vez tú piensas, no estoy realmente seguro de saber quién soy, Paz. Pero déjame decirte la realidad. Lo sabes hasta cierto punto. Cuando te presentas ante Dios, sabes realmente que eres, quién eres, hasta cierto punto. Porque ante Dios quedamos descubiertos, ¿no? Cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, ante sus ojos queda descubierto quiénes realmente somos. Así es que hasta cierto punto todos sabemos quiénes somos realmente, pero no lo queremos admitir. Es como dice nuestra bella canción, tus ojos revelan que yo, ¿se acuerdan? Nada puedo esconder. Cuando estamos ante la mirada de Dios, entonces se descubre quiénes somos. Lamentablemente, pues no lo queremos admitir. Inclusive queremos impresionar a Dios, queremos fingir delante de Él. Pero hermanos, pues eso evidentemente pues no nos va a llevar a una espiritualidad emocionalmente sana. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la profundidad del problema? Por eso dice el pastor Pete Casero que la mayoría de nosotros muere sin saber realmente quién es. Y entonces pues todas nuestras relaciones están enfermas. Y nuestra relación con Dios también. ¿Ves la magnitud del problema? Voy a compartirles, mis hermanos, en esta mañana 10 síntomas de un falso yo. De hecho dice ahí en su guía, síntomas de un falso yo. Hay más, hermanos, estos los seleccioné. Son los que considero son los más comunes y pueden ser útiles para nuestra vida. Les voy a pedir, mis queridos hermanos, que hagamos un pequeño ejercicio en este momento. Vamos a contestar sí o no según el caso, ¿sale? Nada más que les pido pues que seamos íntegros, que no finjamos pues, que no le pongamos sí donde es no y que no le pongamos no donde es sí. Ser honestos con Dios, ser auténtico. ¿Estamos listos? Entonces tienes ahí un pequeño espacio para contestar en este momento. Dice, soy el tipo de persona que dice sí cuando realmente quiere decir no. A veces así somos, hermanos, queremos decir no, pero pues para no meternos en problemas terminamos diciendo sí. Soy el tipo de persona que dice sí cuando realmente quiero decir no. Si eres ese tipo de persona, admítelo, porque si no, ¿cómo vas a sanar? Ponle sí. Si es no, pues le pones no, pero sea auténtico. Vean la número 2. ¿Me deprimo cuando la gente se molesta conmigo? ¿Sí o no? Si tú te deprimes cuando la gente se molesta contigo, ponle sí, porque si no, ¿cómo te va a ayudar Dios pues? Si es no, pues le pones no. Número 3, ¿tengo necesidad de ser aprobado por otros para sentirme bien sobre mí mismo? ¿Cuánta gente hay que para sentirse bien necesitan la aprobación de otros? Si eres así, ponle sí. Número 4, me comporto bien con otros externamente, pero por dentro no los soporto.
Ves a la persona y le sonríes, ¿verdad? La saludas, pero por dentro no la soportas. Si eres así, pues ponle sí, no hay que mentir, porque pues si no, ¿cómo te va a ayudar Dios en esta jornada? ¿No? Número 5. A menudo guardo silencio para poder mantener la paz. Para no tener problemas, pues me quedo callado, ¿no? Quiero discutir, quiero alegar con serenidad, pero mejor no lo hago para mantener la paz. Número 6. Critico a otros para sentirme mejor sobre mí mismo. Yo creo que aquí pues muchos, ¿verdad? Tenemos que decir que sí, porque nos gusta criticar, ¿verdad? Ese es el chisme, y criticar a otros, porque eso nos hace sentir mejor a nosotros mismos. Número 7, mis queridos hermanos, soy temeroso e incapaz de tomar riesgos. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos a nada porque tenemos miedo? No queremos asumir riesgo, tenemos mucho temor. Número 8, mis hermanos, hago lo que otros quieren para que no se molesten conmigo. Santo Dios. ¿Cuántas personas terminan haciendo lo que otros quieren para que no se molesten conmigo? Para que te acepten en el grupo, terminas haciendo lo que los demás. Número 9. Quiero que mis hijos se comporten bien para que otros piensen que soy un buen padre o una buena madre. Santo Dios, los que somos papás, ¿no? Los que no están casados, pues no, o no tienen hijos, pues no tienen que contestar esto ahora, ¿verdad? Y número 10, me comparo mucho con otras personas, con otra gente. Suelo compararme con otras personas. ¿Cómo saliste? Ahí te va la evaluación, por favor, para que nos podamos medir. Si sacaste entre 8 a 10 no, tienes una identidad sana. Si sacaste entre 6 y 7 no, tienes una identidad buena. Si sacaste 5 sí y 5 no, tienes una identidad regular. Pero si tienes entre 6 y 7 sí, tu identidad está mal. Ahora que si tienes entre 8 a 10 sí, eres un caso perdido. Escuchen, hermanos, esta es la ventaja de este test. Escuchen, mis queridos hermanos, esta es la intención de nuestra campaña. Es el propósito de lo que estamos haciendo. Escuchen, si quieres recuperar tu verdadera identidad, tienes que trabajar en cada uno de estos puntos donde lo necesitas para recuperar tu verdadera identidad, para ser lo que Dios quiso que fueras. Como puedes ver, conocerme a mí mismo para que pueda relacionarme profundamente con Dios es el segundo paso en el sendero desde el cual todo lo demás se puede sanar. Qué tremendo, ¿no? Wow, es una cosa impresionante. Porque, mis queridos hermanos, con tristeza de nuestro corazón hemos de reconocer que durante toda la vida hemos venido arrastrando viejos patrones de conductas, viejas tradiciones de nuestras familias, los deseos de nuestro padre o de nuestra madre de ser lo que ellos querían que fuéramos. Nuestros padres tal vez, no los estamos acusando, pero tal vez no tuvieron la bendición que nosotros tenemos para darse cuenta de que de lo que se trataba era de ayudar a nuestros hijos a descubrir qué era lo que Dios quería que ellos fueran, no lo que nosotros queríamos que fueran. Qué tremendo, mis hermanos. Yo creo que ese test nos va a servir todo este tiempo y nos puede servir siempre para estarnos midiendo y evaluando cómo está
nuestra salud emocional en cuanto a conocernos a nosotros mismos. Vamos pues, mis hermanos, a observar enseguida a David, porque David es un tremendo ejemplo de alguien que se conocía a sí mismo. Él era real consigo mismo, pero también conocía a Dios e integraba ambas cosas perfectamente. Hermanos, aquí hay una clave, así es que voy a repetirlo. David tenía dos características que todos debemos tener si queremos tener una salud emocional perfecta. David se conocía a sí mismo, sabía quién era, sabía de lo que era capaz. Y por otro lado, David conocía perfectamente a Dios. Tenía estos dos conocimientos, los mezclaba y los equilibraba y los aplicaba a su vida perfectamente. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Bendito sea. Vamos a ir, mis hermanos, entonces al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 26 al 45, como puedes ver en el encabezado, todo el párrafo, todo el pasaje. Pero déjame resumirte primero, luego vamos a ir viendo los detalles. Primero déjame resumirte la historia en pocas palabras, en pocas frases. En el comienzo, hermanos, en este capítulo, en este párrafo, ves estos dos grandes ejércitos enfrentados en el valle de Ela. ¿Cómo se llamaba el valle? Ela. Un ejército está sobre una colina y el otro ejército está en la colina opuesta, y en medio de ambas colinas el valle en donde va a llevarse a cabo el enfrentamiento. Déjame decirte que cada ejército tiene decenas de miles de soldados. Tú puedes notar que en el versículo 4 un campeón llamado Goliat sale de entre las filas del ejército filisteo y lanza su desafío. Miren lo que dice, por favor, el versículo 4. Aquí voy a pedir ayuda de mis hermanos porque no ocupo todo el texto ahí, pero lo vamos a ir analizando en la pantalla en letra gigante. Por favor, si nos ayudan, muchachos, pónganme el versículo número 4. Miren, ¿qué dice? Del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, ese lugar, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Mis queridos hermanos, pues el desafío de Goliat que él lanza, según este versículo, ¿verdad? Goliat dice: vamos a luchar de la siguiente manera. Ustedes envían una persona que luche contra mí y el ganador se lleva todo. Mis queridos hermanos, esta era una manera en que las guerras se decidían en la antigüedad. ¿Sabían? Para evitar tantas muertes y tanto derramamiento de sangre, ¿qué hacían? Elegían a su mejor guerrero y luego el otro ejército elegía a su mejor guerrero y se confrontaban. El que ganaba se llevaba todo. ¿Recuerdan a Aquiles en Troya? Goliat es descrito en términos muy imponentes. Tenía 2 metros con 74 centímetros de estatura, o sea, un soberbio jugador de básquetbol. Karen Abdul-Jabbar, ¿se acuerdan? Era un hombre muy grande. Tenía un escudo que pesaba 56 kilos, mis hermanos. He hecho un poco de levantamiento de pesas, mis hermanos, y sé que no puedo levantar 56 kilos. Es más de lo que pesa un bulto de cemento de 50 kilos, y menos caminar con ese peso encima. Tenía además una espada tan grande que la punta de la espada pesaba 6.8 kilogramos. Dice la Biblia, mis hermanos, que el pueblo de Israel, los israelitas, estaban consternados y con mucho miedo. Ellos no estaban solo temerosos, estaban aterrorizados. Y justo en esa circunstancia, mis hermanos, emerge un joven. ¿Cómo se llamaba? David. De la nación entera de Israel, es el que camina y da la cara porque se conoce a sí mismo y conoce a Dios. Sabe de lo que es capaz y supera los obstáculos en su camino para ser auténtico con Dios. Va hacia adelante. Su jornada y sus obstáculos son también nuestras jornadas y nuestros obstáculos.
Tú sabes de lo que eres capaz, mi hermano. Sabes de lo que puedes hacer, no importa los obstáculos que se presenten en tu vida. Te conoces a ti mismo, sabes de lo que eres capaz. Queridos hermanos y amigos, David supera 3 obstáculos y a través de estos muestra quién es realmente. Así es que vamos a ver cada uno de ellos para que podamos aprender cuáles son los obstáculos que necesitamos superar para recuperar nuestra verdadera identidad. 3 obstáculos que debes superar para ser tú mismo. Quiero, antes de que entremos a ver los obstáculos, que veamos aquí un poquito el detalle y nos pongamos en contexto. Voy a pedir a mis hermanos que nos pongan por favor el versículo 22, después el 23 y luego el 26 para ver el contexto y entonces entendamos de dónde salen estas enseñanzas preciosas. Miren el versículo 22. Entonces David dice, dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Ustedes saben que todos los ejércitos tienen una sección en donde se cuida y se administra el alimento, ¿no? O sea, el ejército no va a la guerra nada más así como el Borras, no, están organizados. Y entonces esta persona encargada del bagaje es quien administra y cuida la alimentación de los soldados, ¿no? Y corrió, dice, al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, pues a eso lo había mandado su papá. Recuerdan, quiero que les lleves comida a tus hermanos y que cheques si están bien y que regreses y me des la noticia. Ese era el encargo que su papá Isaí le había pedido, le había dicho, ¿no? Ahora, vean por favor el versículo 23, ahí lo tenemos. Mientras él hablaba con ellos, dice, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y las oyó David. O sea, primero habían sido oídas, ¿no? Él dice, pero ahora David las escucha de manera literal, ¿no? Ahora vean el versículo 26, por favor, para que podamos ponernos en contextos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, miren, cuando uno habla uno debe tener cuidado de lo que dice, ¿sí o no? Porque luego hay un refrán mexicano que dice que más, ¿cómo es? Rápido puede caer un hablador que un cojo. O hay un refrán popular mexicano que dice que el pez por la boca muere. Si tú te vas a atrever a hacer declaraciones, fíjate bien las declaraciones que vas a hacer. Necesitas estar claro de quién eres. Necesitas estar claro qué puedes hacer. Necesitas estar claro de tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué te dio Dios la capacidad de hacer? ¿No? Miren lo que dice David. ¿Qué harán, dice, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque miren el desafío de David, ¿qué dice? ¿Quién es este filisteo? ¿Qué dice? Incircunciso. ¿Qué quiere decir incircunciso? O sea, le está diciendo una grosería. ¿Cómo dirían los mexicanos? ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Es tremenda, ¿verdad? Este es el contexto, mis hermanos. Observamos que emerge este joven David muy seguro de sí mismo. Él sabe, ¿verdad?, quién es y conoce a Dios perfectamente. ¿Qué nos puede enseñar este joven, este personaje relevante? Escuchen, que se convertirá un poco más tarde en uno de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, cuando lees la genealogía de Jesucristo, así arranca el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren cómo este joven llegó a ser un personaje tan relevante, tan determinante en el destino de la humanidad, porque era un joven que sabía quién era y sabía quién era Dios. Esta es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere. Ojalá nos ayude el Señor en esta campaña a crecer y a lograrlo, aunque sea un poco más. Así que quiero que me acompañen y aprendamos con humildad
3 obstáculos que debes superar para ser tú mismo. Número 1, las limitaciones que nos impone la familia. Ese es el primer obstáculo que hay que superar. Aquí es, mis queridos hermanos, donde detectamos el primer obstáculo que David tiene que enfrentar. ¿Cuál es el primer obstáculo que David tiene que enfrentar? El obstáculo de su propia familia. Miren si no. Vean por favor, lean conmigo el texto, porque estamos yendo pues versículo por versículo. 28 al 31. Son 4 versículos, 28, 29, 30 y 31. Miren lo que dice. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, miren la actitud de su hermanito mayor, ¿cómo dice? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? En otras palabras, ¿qué estás haciendo acá? Miren el versículo siguiente. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Vuelve a tu trabajo, vuelve a lo que tú eres, vuelve a lo que tú haces. Tú no eres un pastor nada más. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Oiga, ¿qué es eso que un hermano le dice a otro hermano eso? Que para ver la batalla, dice, has venido, eres curioso. David respondió, mire la prudencia de David, ¿qué dice? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y mire, prudentemente se va de allí para no estar peleando con su hermano. ¿Qué dice el versículo 30? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y entonces David hace la declaración que de alguna manera ya hemos visto. Vean el 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, las que vimos hace un momento, y las refirieron delante de Saúl, el rey, y lo hizo venir. Miren la situación de David. La primera cosa, mis hermanos, que David tuvo que enfrentar y superarlas para ser el mismo, es las limitaciones de su propia familia. El trabajo de David, hermanos, es atender las ovejas de la familia. Él solo está trayendo alimento para sus hermanos que están en el frente de batalla. Él no recibe apoyo de sus 7 hermanos, ni de su padre, ni de su madre, que no sabemos dónde están. Por lo tanto, mis hermanos, David vive en un entorno familiar que no ayuda. La familia, mis hermanos, es para ayudar a crecer. Ese es uno de los propósitos de la familia. Grábatelo muy bien, joven, señorita, tú que vas a fundar una familia, tú que ya tienes una familia. El propósito de la familia, según la Biblia, es ayudar a los hijos a crecer, a desarrollarse. Mis hermanos, a veces la familia, en lugar de ser una bendición, se convierte en un obstáculo. El punto que quiero destacar aquí es que su familia no lo apoya. Y ellos de hecho lo juzgan y lo etiquetan como atrevido y malintencionado. Esto es muy delicado. En el versículo 28, otra vez observemos lo que su hermano le dice. Dice que oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. ¿Para qué has descendido acá? Así que, mis hermanos, aquí lo tenemos. No sabemos cuál era su vida familiar. No sabemos lo que pasaba en su hogar. No sabemos el medio en el que creció. Pero las cosas, mis hermanos, claramente no son tan bonitas en su familia. Al menos para él. Él es incomprendido y difamado. Es ignorado, despreciado y tratado como si no fuera nadie. Uno necesita tomar distancia para ver que esto es un gran obstáculo para crecer cuando vives en medio de una familia así. El mensaje que recibe de su familia es que él es un don nadie, es un perdedor, vete de regreso a tu casa. Mis queridos hermanos y mis amigos, quiero decirles esto, lo he dicho muchas veces. El propósito de una familia de Dios no es hacer eso.
Muchas veces hemos dañado a nuestros hijos porque les hemos dicho cosas de las cuales nos arrepentimos. Eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un perdedor, eres un fracasado, no vas a salir adelante. Deje de pronunciar maldiciones sobre su hijo. Cúrese usted mismo, cure su identidad para que pueda transmitir a sus hijos una identidad verdadera, la identidad que Dios les dio cuando decidió que nacerían. La familia es para ayudar, para crecer, para desarrollarse. Pero muchas veces, mis hermanos, por las terribles costumbres que arrastramos, la familia es un estorbo. Por eso le dijo Dios a Abraham. ¿Se acuerdan cómo le dijo Dios a Abraham? ¿Alguien recuerda la frase? Así es. Por ahí escuché la frase correcta. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Escuchen, hermanos, esto es doloroso, pero hay que decirlo. Si no tienes una familia que te es de bendición, si no tienes una familia que te ayuda a crecer, a hacer lo que Dios quiere que seas, es probable que Dios te va a mover. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tremendo, ¿verdad? Cuando crecemos, mis hermanos, hasta convertirnos en adultos, en este tipo de entornos, podemos descubrir que nuestros padres a menudo hicieron lo mejor que pudieron. Nos amaban, pero nos damos cuenta de que nos amaban no por quien realmente éramos, sino que ellos nos amaban por lo que ellos querían que fuéramos. Muchos jóvenes que están aquí, muchos hijos que están aquí me van a dar las gracias por lo que voy a decir. No debes amar a tus hijos por lo que tú quieres que sean. Debes amar a tus hijos por lo que Dios quiere que sean. ¿Te das cuenta de la profundidad del asunto? David fue ignorado y despreciado. Básicamente le dijeron en su casa: escuchen, cállate, vete a tu casa. Hermanos, algunos de ustedes saben lo que es estar vivo y que nadie lo note. Tal vez solo el hijo mayor es el favorito. Tal vez solo la hijita es la princesa. Pero tú, nadie te pela. Estás ahí, pero no eres notado. Y nadie notaba a David. Hermanos, escuchen, era para que este muchacho fuera una desgracia. Era para que este muchacho fuera un perdedor. Era para que este muchacho fuera un don nadie. Nadie lo notaba. Los problemas en la familia eran terribles contra él. Pero escuchen lo que les voy a decir. Esto es lo maravilloso. Nadie notaba a David, pero habían dos personas que sí notaban a David. ¿Saben ustedes quiénes eran? Número uno, Dios notaba a David. Y número dos, David notaba a David. Pero lo realmente importante, mis hermanos, lo que realmente importa es ver que David corta, y me gusta la palabra, corta, con esa dinámica familiar que pudo haberlo anulado. Quizá es lo que tú necesitas hacer. Tú necesitas romper el cordón umbilical que te sigue uniendo con tu papá, que te sigue uniendo con tu mamá, que te vuelve dependiente y que no te permite ser lo que Dios quiere que seas. ¿Cuáles son algunas limitaciones que nos impone la familia? La limitación del excesivo proteccionismo. Ya lo comenté el domingo pasado. Mamás, papás, protegemos demasiado a nuestros hijos. ¿Cómo se llama eso? La sobreprotección.
No dejas que tu hijo sea, siempre lo estás sobreprotegiendo. Las limitaciones del solapamiento. No dejas que tus hijos enfrenten lo que deben enfrentar, solapas, los cubres. Las limitaciones del menosprecio, los menosprecias. Las limitaciones del rechazo, que es la peor de todas. Escucha, mi hermano, haz una lista de las limitaciones que te impuso tu familia o que te impone en este momento y comienza a trabajar en ellas para recuperar tu salud emocional, tu identidad. El primer obstáculo que debes superar para ser tú mismo son los obstáculos que nos impone la familia. Que Dios nos ayude. Número 2, si le das la vuelta a tu guía, por favor, veamos el segundo obstáculo que David tuvo que superar para ser el mismo y que nosotros también. Las limitaciones que nos imponen nuestros héroes. Esta está muy buena. Las limitaciones que nos imponen, ¿quiénes? Nuestros héroes. Te voy a explicar. En segundo lugar, mis queridos hermanos, David enfrenta y vence el obstáculo de tener gente significativa y en autoridad sobre él, sobre su vida, que también tratan de detenerlo. Me estoy refiriendo a los versículos 32 y 33. Leámoslo, hermanos, y apreciemos cómo la historia de Dios nos enseña. Miren lo que dice el 32. Y dijo David a Saúl, a ver, deténganse. Este jovencito está hablando ahora frente. ¿Quién es Saúl? El rey. ¿Verdad? Es como si cualquier ciudadano británico, o sea, el más simple ciudadano británico, de repente está parado ahorita frente al rey. ¿Cómo se llama? Lo acaban de coronar. El rey Carlos. Que por cierto, pues yo no quiero estar parado frente a él. Pero miren, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Quién es él? Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y miren el 33. Dijo Saúl a David, miren lo que le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué está haciendo Saúl, hermanos queridos? Lo mismo que su familia. Qué tremendo, mis hermanos. Escuchen, por favor, esto es importantísimo. Debe quedar muy claro en mi mente y en mi corazón. Si quiero aprender mi identidad y ser lo que Dios quiere que yo sea, tengo que ser capaz de vencer las limitaciones que me imponen mis héroes. Hermanos, Saúl el rey es un héroe para David. David ama a Saúl. David lo admira. No solo admira al rey, admira a los generales. Han tenido grandes victorias con ese ejército, han logrado cosas tremendas. David los admira, son autoridad para él, los reconoce. Y de repente este rey experimentado, que es un gran guerrero, ¿qué le dice a David? No vas a poder, no puedes. Qué tremendo, ¿verdad? El que habla es Saúl. Lideró un ejército de 330,000 hombres en el capítulo 11 y tuvo una fenomenal victoria contra los amonitas. Saúl es famoso. Él es un guerrero experimentado y está diciendo que no puedes hacerlo, que no eres capaz de hacerlo. ¿Qué contestarías si te dijera eso el rey? Es un hombre experimentado. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría, ¿verdad? Si usted piensa que no lo puedo hacer,
pues creo que probablemente usted tiene razón. Perdone usted. Desaparécete, trágame tierra. Hermanos, todos están con mucho temor, ya se los comenté. Saúl es un hombre que cree en Dios, ¿no es así? Los 200,000 soldados creen en Dios. Pero ¿te das cuenta de lo que está ocurriendo o no te das cuenta? Todos creen en el Dios viviente, pero se comportan como si fueran ateos. Tú sabes qué fácil es decir yo creo en Dios, pero en el momento de la dificultad no creemos, nos comportamos como ateos. Sé que no es el caso de ustedes porque están aquí, bendito Dios. Pero cuánta gente ahora con la pandemia pues decidió encerrarse, ¿no? Porque pues tenemos miedo de que nos muramos. ¿Y Dios pues? ¿No crees en Dios? Sí, pero mejor me encierro. Algunos hasta sacaron un texto de Isaías que decía: guárdate por un poquito de tiempo. Nos defendíamos con la Biblia. Y entonces pues nuestro Dios, el Dios todopoderoso que nos ama y pelea por nosotros, pero mis hermanos, esta fue la experiencia de David. Su héroe, el experto, el que tiene experiencia, le da un consejo. ¿Cuál es el consejo que le da? Váyase a su casa. Hermanos, nuestro héroe dice que no se puede. No puedes hacerlo. Tal vez hubo, ¿verdad?, en tu vida maestros, o hay en tu vida maestros. Tal vez hay en tu vida líderes, personas a las que tú admiras, personas a las que tú reconoces. Tal vez un maestro en tu escuela, tal vez un jefe en tu trabajo, tal vez, ¿verdad?, un líder a nivel nacional, alguien que tú sigues, alguien a quien tú respetas. Tal vez hay coaches, ¿verdad?, en tu vida. Y cuando tú los consultas y les preguntas acerca de algo que quieren hacer, te quedan viendo y dicen: no creo que lo hagas, mejor vete a tu casa. Escuchen, hermanos, la Biblia dice en el libro de Proverbios, escuchen bien, la Biblia dice en el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay que oír consejo. Es más, hay un refrán mexicano que lo dice. ¿Cómo dice el refrán mexicano? El que no oye consejo, dice, no llega viejo. Entonces tú puedes decir: bueno, pues me está dando el consejo el experto, ya me voy, bye. Escucha lo que le voy a decir, mi querido hermano, porque esto es tremendo, esto puede cambiar tu vida. Esto es realmente importante. La clave aquí, hermanos, no es descartar el consejo. Pero David se conoce lo suficiente y conoce a Dios suficientemente que David es un experto en sí mismo. Nadie puede ser un experto sobre ti sino tú mismo. Nadie puede ser un experto sobre mí sino yo mismo. Y hermanos, David se conoce a sí mismo, sabe de lo que es capaz y conoce al Dios, lo conoce perfectamente, confía en su gran poder. Que David es capaz de escuchar el consejo y distinguir si hay que escuchar el consejo en este caso o no. De hecho, se los puse ahí en una frase abajo, por favor llénenla. David es capaz, dice, de recibir consejos y distinguir entre ellos. Eso es muy importante, es importantísimo. Esta es la habilidad de los hombres y de las mujeres que se conocen a sí mismos. Tienen la habilidad de distinguir cuándo voy a seguir el consejo y cuándo no. Mucho ojo aquí, mis queridos hermanos. Esto que voy a decir es muy importante. Una vez más, sin espiritualidad emocionalmente sana,
Dar este paso que dio David es muy peligroso. Hermanos, la gente hace cosas con la interpretación de este pasaje que son insanas, que son tontas. No le voy a dar muchos ejemplos de esto, pero tú lo has visto. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas hay que agarran un texto como este, lo tuercen, lo interpretan para justificar sus acciones y dicen, ahí está? Le dieron el consejo a David y David, ¿qué hizo? No lo tomó. Yo por eso no oigo los consejos de las personas. Escuche lo que voy a decir, hermano. Si nosotros no tenemos una espiritualidad emocionalmente sana, hacer lo que hizo David es muy peligroso. ¿Cuántas estupideces han sido hechas, hermanos, en el nombre de Dios? Porque las personas agarraron un texto como este, lo tuercen, lo interpretan y hacen sus caprichos. No, hay que oír consejos. El que no oye consejos no llega viejo. Hay que oír consejos. Solo que a veces tendrás que ejercer la capacidad de distinguir entre ellos cuando el consejo debe ser seguido y cuando no. ¿Y cuándo es eso? Cuando te conoces a ti mismo, cuando sabes de lo que eres capaz. Y número 2, conoces a Dios profundamente, que sabes que eso es lo que Dios quiere que hagas. Haz una lista de las limitaciones que te han impuesto tus héroes. Haz una lista de las limitaciones que te han impuesto tus líderes, tus maestros. Haz una lista de las limitaciones que te han impuesto la gente que te rodea y que tú admiras. Y comienza a trabajar en ellas esta jornada en el nombre del Señor. Y conviértete en una persona con una identidad sana como la que tenía David, porque esa es la que Dios quiere para todos sus hijos y sus hijas. ¿Se imaginan un pueblo de hombres y mujeres así? Y número 3, mis queridos hermanos, vayamos a la número 3. Las limitaciones que nos impone el enemigo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cómo va la cosa graduándose? ¿Ves los pasos graduales? Esta está tremenda. Las limitaciones que nos impone el enemigo. Esto es en tercer lugar, mis hermanos, pues sales al campo de batalla y tienes a Goliat frente a ti. ¿Te puedes imaginar la escena? Entonces David recoge sus piedras, toma su honda y sale a la línea de batalla. ¿Y con quién se enfrenta? Ahora Goliat está frente a mí. Escuche lo que le voy a decir, mi querido hermano y mi querido amigo, queridos amigos. Todos tenemos un Goliat frente a nosotros. Todos tenemos un Goliat frente a nosotros. Para la mayoría de nosotros, mis hermanos, nuestro Goliat está tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. ¿Quién es tu Goliat? Es ese miedo que no te deja vivir en paz. Es esa preocupación que no te deja en paz. Es ese estrés, es esa terrible ansiedad, ese temor tremendo que tienes dentro de ti mismo que no te permite ser lo que Dios quiere que seas. Goliat está dentro de ti. Tienes sueños, tienes anhelos, quieres lanzarte, quieres hacer cosas grandes para Dios, quieres hacer cosas grandes para tu pueblo, para tu sociedad, pero luego tienes miedo. Ese es un sueño guajiro, no voy a poder. Te derrotas a ti mismo, te enfrentas al enemigo y te impone limitaciones. Ese es Goliat. Y muchas veces, hermanos, Goliat está fuera de nosotros. Es esa materia que no puedes pasar. Es esa crisis y ese problema que está delante de ti. Esa relación que no puedes renunciar. Esa situación enfermiza que te está dañando. Cuando Goliat sale, mis hermanos, empieza a maldecir a David. ¿Puedes imaginarte en los zapatos de David cuando sale y lo enfrenta? Vamos a ver el texto, está tremendo, ¿no?
Versículos 42 al 44, 3 versículos. ¿Qué dice? Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, era como de 17 años, y rubio y de hermoso parecer, o sea, era un guapito. Bueno, las mujeres dicen, ¿cómo dicen? Guapérrimo. Vean el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, miren lo que le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Vean el siguiente versículo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dígame una cosa, por favor. Si vas a la línea de batalla y ves a semejante gigantón al cual tú no le llegas ni a la cintura, y te dice eso, ¿qué haces? Todo lo que se me ocurre a mí hacer es refrán mexicano: patitas, ¿pa' qué te quiero? La amenaza de Goliat traía terribles consecuencias para David. Nos damos cuenta, ¿verdad? Esas no son amenazas así nada más, no son como la canción mexicana, palabritas nada más. Tiene consecuencias de muerte. Pon atención a esto, mi querido hermano y mi querido amigo. Si quieres dar el paso, si das el paso para buscar quién eres auténticamente, si quieres encontrar la identidad en tu vida, lo que Dios te dio la capacidad de ser, tienes que enfrentarte a esta situación. Tienes que superar las limitaciones que nos impone el enemigo. Tienes que ser valiente y enfrentarte a tus propias limitaciones y creer que Dios te da la capacidad y el poder para seguir adelante, de no derrotarte a ti mismo. Bendito sea el Dios que nos creó y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Hay un detalle más que creo que vale la pena que tengamos en cuenta para sopesar todo lo que les estoy diciendo. Goliat, hermanos, no duda de sí mismo. A ver, observen a Goliat, ¿cómo está en el campo de batalla? Seguro de sí mismo. Miren lo que dice, ya lo vimos. Dígame una cosa, ¿cómo enfrentas a un enemigo que está seguro de sí mismo? Cuando fui niño, hermanos, era yo muy pleitista o muy pleitisto, no sé cómo se diga. Siempre me estaba peleando, peleonero. Y algunas personas ahí en el pueblo donde vivíamos, para canalizar eso, compraron guantes de boxeo y nos poníamos a pelear. Y hermanos, cada vez que me ponía los guantes, yo procuraba mostrar una seguridad, muy seguro de mí mismo, porque me daba cuenta que eso, ¿cómo se dice? Intimidaba al contrario. Y de repente veía yo a mis compañeritos que iban a pelear conmigo, los veía yo. Eso intimida. Pero ¿qué hacía yo cuando el otro también se pavoneaba así? Ah, caray. Dice mi nieta, mi hija Nicole, acalay, acalay. ¿Cómo te enfrentas a un personaje, a un enemigo que está muy seguro de sí mismo? Pues te voy a dar la clave. Observa a David. ¿Cómo te enfrentas a un enemigo que está seguro de sí mismo? Te doy la clave. ¿Sabes cuál es la clave? Tú debes estar seguro de ti mismo también y seguro del Dios vivo. Pero si no crees que Dios es poderoso para cambiar tu circunstancia, si no crees que Dios es poderoso para tener en sus manos las circunstancias, si tienes miedo, si te comportas como un ateo, ¿cómo serás lo que Dios quiere que seas?
Así que Goliat le dice, está determinado, voy a matarte, muchacho. Él ha matado a muchos. Hemos compartido, ¿verdad?, con personas así. Están seguras de sí mismas. Y para Goliat, hermanos, Dios es totalmente irrelevante, ¿sí o no? ¿Cree Goliat en el Dios de David? No. Le es, como decimos, indiferente. Como dicen algunos, me es inclusive. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Pero así lo dice. Pero mis queridos hermanos, y esto es lo fascinante que aprendemos de la vida de los hombres que Dios pone en su palabra. Por eso está la historia aquí. No crean que está nada más para que digan, ay, qué bonita la historia. No, es que Dios nos está hablando. Escuchen. Para David, hermanos, las probabilidades no son desalentadoras, porque David conoce sus fortalezas y conoce muy bien a Dios. Así que, mis hermanos, David no está desalentado por las probabilidades, no tiene miedo. Ni siquiera es un asunto importante. David es un joven increíble porque tiene la poderosa combinación del conocimiento de sí mismo y del conocimiento de Dios. Y esos dos conocimientos crean personas grandes. Lo vemos en el versículo 39 y lo vemos en el 40. Voy a pedir que nos lo pongan, por favor, si son tan amables. Ayúdennos a repasar esta preciosa joya de la literatura bíblica. Miren lo que hizo David. ¿Qué dice? Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Es interesante estudiar, no tendremos tiempo ahora porque imagínense, pues no podemos estudiar todos los detalles. Pero es interesante preguntarnos por qué escogió piedras lisas. Y las puso, dice, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Qué versículo es este? Y tomó su cayado en su mano. No, eso ya lo leí, ¿no? El que sigue. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ya leímos eso. Entonces nada más el 39, perdón. Para ubicar, hermanos, la actitud tremenda de David. Póngame el 39, hay un detalle que quiero mostrarles. Voy a decir aquí un chiste santo. ¿Saben ustedes por qué? O quiero preguntarles, ¿se han preguntado ustedes por qué David recogió 5 piedras lisas en lugar de una? Con una bastaba, ¿no? De hecho, con una bastó, ¿sí o no? ¿Para qué recoger 5? Hay profundidad acá que vamos a ver en los grupos pequeños, pero ahorita el chiste nada más santo. Dicen algunos teólogos, como haciendo un chiste santo, que la razón por la que David escogió 5 piedras es que Goliat tenía 4 hermanos más. Y cuando lo vieran caer y se vinieran encima los otros 4 hermanos, también tenía para ellos. Una para cada quien. Hagan ja, 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 ja. Escuchen, hermanos queridos, David está meditando y entiende esto. El sentido común le dice: no luches contra Goliat según sus normas, porque vas a perder. De hecho, mis hermanos, lo vistieron con la armadura de Saúl, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió? No, yo con esto no, yo no soy así. Yo con esto no voy a poder. Hermanos, David usó el sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos. Se dio cuenta que no podía enfrentar al gigante en sus armas.
La única alternativa que tenía era enfrentarlos con las habilidades y las capacidades y los talentos que Dios le había dado a él. Aclaro, mis hermanos, porque muchos cristianos desechamos el sentido común. Esto es lo que haríamos, hermanos, si estuviéramos en la posición de David. ¿Qué haríamos? Nosotros pensaríamos, hermanos, estoy seguro, bueno, pues Dios me ha dicho que lo enfrente, entonces lo voy a enfrentar. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Voy a ir contra él, lo voy a agarrar de la cintura. Cuando yo lo agarre de la cintura, el Señor me va a llenar de fuerzas como Sansón, ¿se acuerdan? Lo voy a poder levantar en vilo al gigantón este y lo voy a azotar en la tierra como en la lucha libre. ¿Así le hizo David, hermanos? Dígame usted qué hubiera ocurrido si le hubiera hecho así. Hubiera muerto. Queridos hermanos, queridos hijos de Dios, usa el sentido común. No puedes enfrentar a este guerrero en sus propias armas y con su mismo método, te va a aplastar. No puedes entrar si tú no dominas ese arte. Tienes que enfrentar a Goliat, tienes que enfrentar a tu enemigo, tienes que enfrentar tus obstáculos con las armas y en el poder que Dios te ha dado. Sé tú mismo, conócete a ti mismo. Es así como Dios va a usarte. Hermanos, David tuvo el coraje para dar el paso y ser el mismo. Y entonces agarró su honda, la giró con todas sus fuerzas y disparó al gigante. La Biblia dice que la piedra quedó incrustada en la frente del gigante. El gigante cayó al suelo, no murió de manera instantánea. David corre a la línea de batalla y con su propia espada agarra la espada del gigante y le corta la cabeza y la levanta en vilo para mostrar que cuando vamos en el nombre del Señor, todo gigante y todo obstáculo cederá, porque somos hijos del Dios vivo. Esto es lo que tienes que hacer. Miren lo que le dijo antes de matarlo en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y lo venció. Y esto es lo que quiero decir a todo el pueblo de Dios esta mañana: lo venció con lo que él era. No vencerás a nadie, ni tendrás éxito en la vida, ni saldrás adelante si estás tratando de imitar a otros, si estás tratando de vivir la vida de otros. Cuando Dios te creó, cuando Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Dios te formó para un propósito especial. No eres tan joven, dice la Biblia, que Dios te formó desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan para ti, te hizo de una manera, te diseñó. Toda tu oración debe ser: Señor, yo quiero ser lo que tú quisiste que fuera. ¿O no? Cuán fácilmente perdemos de vista esto, hermanos. Pero esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si tú quieres ser tú mismo, si quieres conocerte a ti mismo, tienes que vencer estos 3 obstáculos. ¿Cuál es el número 1? Las limitaciones que nos impone la familia. Haz una lista y empieza a trabajar en esta jornada. ¿Cuál es el número 2? Que nos imponen nuestros héroes. Y la número 3, las limitaciones que nos impone el enemigo. Te quiero pedir que de favor te pongas de pie en esta tarde. Ahí en tu pantalla o en tu guía va a aparecer un gran texto de la Biblia. Es el Salmo 23:3 en la versión NBI. Mira cómo dice: me guía
por sendas de justicia, por amor a su nombre. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento y estés en silencio.